señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley número 19.728 en circunstancias excepcionales, en las materias que indica. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, a través del cual se presenta la urgencia calificada de discusión inmediata en el despacho del proyecto de ley señalado recientemente. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley sobre modernización de la Dirección del Trabajo. Oficio del Secretario General de la Corporación, por medio del cual comunica que la Sala tomó conocimiento de la nota enviada por la diputada señora Andrea Parra, mediante la cual comunica que ha decidido retirar su firma del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para acotar la posibilidad de reelección de los dirigentes sindicales, en los términos que indica. Y los siguientes reemplazos, señora Presidenta. El diputado señor Tucapel Jiménez será reemplazado por el diputado señor Raúl Soto y el diputado señor Alejandro Santana será reemplazado por el diputado señor Eduardo Durán. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Gracias, secretaria. No ha llegado reemplazo. No ha llegado reemplazo. Pero necesito el reemplazo. ¿Quién es el que va a bancar ahí? Sí. La diputada Maite Orsini está con licencia y no pudo tener un reemplazo, entonces quería solicitar y me pidió a ver si puede tener el pareo con alguno de los diputados del oficialismo, ¿sí? ¿Les parece? ¿Con el señor Van Selberg? ¿Sí? Y así dejamos liderado. Gracias por tu participación. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces, palabras sobre la cuenta, ¿no? Puntos varios. Diputado Saavedra. Y luego diputado. Gracias. Se hizo solicitar a la presidenta oficiar en este caso a la autoridad sanitaria de la región del Biobío el cumplimiento del dictamen o del ordinario B1-940 del 24 de marzo emitido por la Suceso para, en el caso que algunos trabajadores se les recete el reposo por el contacto con personas que hayan estado contaminados, el organismo administrador, en este caso las mutuales, paguen la licencia que está mandatada en ese ordinario. Este es el caso de lo que ocurre en la pesquera, en la industria pesquera Blumar, en donde hoy día cumplieron el acuarentamiento 232 trabajadores y trabajadoras y tienen la incertidumbre del pago de esta licencia porque ahí están en la indefinición y el dictamen creo que es clarísimo respecto de esto, toda vez que, reitero, la autoridad sanitaria, el CEREMI de Salud de la región, ha ordenado la cuarentena para estos 239 trabajadores, pero que están en la indefinición. Lo mismo pasa con aquellos que estaban en el lugar y que mostraron, a partir de la aplicación del test, la contaminación con el virus pandémico. Gracias, Presidenta. Perfecto. Entonces, por acuerdo de la comisión, si le parece, oficiamos. Acordado. La diputada Cariola. Hoy en la mañana escuchaba al señor Melero, no al diputado, a su hermano, a Manuel Melero, de la Cámara de Comercio, presidente de la Cámara de Comercio, que hacía referencia a una cantidad de 50.000 trabajadores despedidos durante el periodo desde que se decretó el estado de emergencia hasta la fecha. A mí me parece, Presidenta, que esta es una situación muy, muy preocupante, sobre todo porque cuando dimos el debate respecto de que no se pudiera utilizar la pandemia como razón para el despido de los trabajadores y trabajadoras, se tomaron algunas medidas y efectivamente en el proyecto de ley finalmente el artículo 159, si no me equivoco, no se podía hacer uso de ese artículo del Código del Trabajo para generar despidos de los trabajadores, pero sí se podía hacer por necesidades de la empresa, artículo 161, y bueno, eso ha abierto y ha generado, y lo decíamos en esa oportunidad,
una cantidad importantísima de despidos que ya estaban siendo notificados por parte de distintas organizaciones, distintos sindicatos que nos estaban notificando como comisión. Entonces, yo quiero saber, Presidenta, con certeza, con seguridad, cuáles son las razones que se están entregando por parte de las empresas y si efectivamente existen razones justificadas para que se estén llevando adelante estos despidos. Lo digo porque, claro, en algunos casos se están dando términos anticipados de faena en aquellos lugares donde se trabaja por obra de faena. Por otro lado, hay el argumento de necesidades de la empresa, si bien significa una indemnización, que era lo que argumentaba la ministra durante la tramitación del primer proyecto de protección del empleo. Hay muchos trabajadores y trabajadoras que dicen que las empresas siguen funcionando a pesar de los despidos que se están realizando. Entonces, acá a mí por lo menos me queda una tremenda duda en torno a cuáles son las reales razones, si estas están absolutamente justificadas por parte de las empresas que están generando estos despidos, qué porcentaje de la totalidad de los despidos que se han generado desde que se decretó el estado de emergencia hasta la fecha son de empresas grandes y cuántos son de empresas pequeñas o medianas, porque creo que esa información es fundamental poder tenerla a la vista a propósito de tomar las medidas necesarias. Hay países en los cuales se ha prohibido completamente los despidos durante el estado de emergencia y se han tomado las medidas para evitar la desprotección en la que quedan los trabajadores al perder su empleo. Yo, Presidenta, creo que esto es una situación que por lo menos para esta comisión no puede ser indiferente. Tenemos que tomar no solamente conocimiento de las razones de cómo se está utilizando la ley con estos fines y en qué situación van quedando estos trabajadores que son despedidos en una condición como esta. Yo entiendo cuando la ministra decía hay empresas que despiden a los trabajadores por necesidades de la empresa y están en su derecho porque la ley se los permite. Efectivamente, la ley se los permite. El problema es que en un estado de emergencia generar mayor incertidumbre y mayor situación de caos en las familias chilenas a partir de esta situación y estos despidos por necesidad de la empresa, lo único que está generando es mayores problemas, no solo en materia de salud mental, como lo decía el ministro de Salud, lo reconocía en estos últimos días, sino que también mayor incertidumbre respecto de sus condiciones objetivas para poder sustentarse durante este proceso. Entonces, eso, Presidenta, me gustaría pedir un oficio con los datos que planteé anteriormente, ya que está la ministra, quizás también podría contarnos un poco más sobre ese panorama, pero de todas maneras me gustaría tenerlo por escrito, con un detalle de cuáles son las razones, cuáles son los argumentos de las empresas, qué porcentaje, cuáles son específicamente aquellas empresas que están despidiendo en sus distintos tamaños a propósito de su nivel de ingreso. Perfecto, entonces el oficio sería al Ministerio del Trabajo. Perfecto. ¿Sí, les parece? Ok. No sé si hay otros puntos varios. Ya. Diputado Frank Sauerman. Un comentario respecto de lo mismo de que comentaba la diputada Cariola. Yo creo que, ministra, hay que hacer un instructivo que sea mucho más claro respecto de las decisiones que nosotros estamos tomando aquí todos los días, porque hay dudas múltiples. Hoy día en la mañana me llamaban trabajadores de Coelemu preguntando que si era efectivo que una empresa que es de Coelemu, donde no hay hoy día un cierre, ¿cierto? Y hay una situación de relativa normalidad, tenía que utilizar este seguro de cesantía, ¿cierto?, que nosotros estábamos aprobando aquí, considerando que ellos no estaban en esa situación, pero que el argumento de la empresa era que ellos sí hacían actividades fuera de Coelemu, en donde sí habían medidas, como por ejemplo en Chillán, donde estaba cerrado la comuna y por lo tanto no podían desempeñar su trabajo. Entonces, hay una serie de situaciones que yo creo que hay que ir aclarándole a los trabajadores para darle tranquilidad y también aclarándole a las empresas cuándo y en qué condiciones pueden utilizar estos derechos, ¿cierto?, y estas obligaciones que nosotros hemos establecido en esta nueva legislación, porque hay tanta información, ministra, que finalmente se transforma en una desinformación. Entonces yo creo que hay que ser mucho más oficial y pedirle también a las empresas y a los trabajadores que se informen a través de los medios que corresponden, no a través simplemente de las redes sociales, porque las redes sociales tienen mucha desinformación. Entonces hay una serie de demandas que se hacen a las empresas que no corresponden y también exigencias a los trabajadores que tampoco corresponden. Entonces, nosotros nos gustaría, ministra, una vez que esto estuviera absolutamente zanjado,
se hiciera un buen instructivo a la dirección del trabajo y de esa manera se pudiera comunicar a las empresas para ver en qué condiciones se pueden ejercer estos derechos y en qué condiciones no. Eso no más, Presidenta. Perfecto. Yo solamente para agregar algún punto, ministra, nosotros lo hemos conversado acá en la comisión durante varias sesiones, es la situación de los trabajadores honorarios. Entonces, me gustaría saber si hay noticias por parte del gobierno para saber más o menos la agenda, que nosotros también nos podamos organizar respecto a ello. Hay proyectos de resolución que han sido aprobados con mucha mayoría dentro del Congreso respecto a la devolución de impuestos para los trabajadores a honorarios, para que se les devuelva la totalidad de los impuestos. Entonces me gustaría, yo sé que hay ciertos comentarios que se han hecho a nivel mediático por la prensa, pero me gustaría, ministra, tener la instancia y aprovechar que está presente para poder saber bien. Y por otro lado también hay una preocupación, porque cuando estuvimos con el subsecretario de Previsión, él nos comentaba que había una suerte de separación, ¿cierto?, la situación de los trabajadores públicos, en donde hay una suerte de mayor estabilidad, y la situación de los trabajadores, ¿cierto?, del sector privado. Pero sin embargo, nos han llegado, ¿cierto?, preocupaciones por parte de los trabajadores por despidos, sobre todo en los municipios, por también un tema presupuestario de las municipalidades. La Asociación Chilena de Municipalidades también lo ha señalado, que va a haber recorte de presupuesto en ciertos programas, entonces por lo mismo va a haber despidos de los trabajadores honorarios del sector público también. Entonces me gustaría, ministra, el poder saber de parte de ustedes cómo lo están viendo y cuál es la programación. Ministra. ¿Sí? Gracias, Presidenta. A nosotros, yo creo que a muchos de nosotros nos llegó un video en relación a los programas del Ministerio el Ministerio del Deporte, donde existen muchos programas que se hacen a nivel de los municipios. Y se supone que esos programas están financiados, porque tienen que ver con el presupuesto de la nación. Entonces, frente a esa situación, está ocurriendo lo mismo, ¿no es cierto?, con esas personas que son honorarios en los municipios y que están siendo despedidas. Entonces uno transmite la tranquilidad que ustedes también nos transmiten acá, que primero todo lo que tiene que ver con el Estado se va a seguir pagando, lo que tiene que ver con el presupuesto de la nación se va a seguir pagando en términos de los programas, etcétera. Y eso lamentablemente no se está dando. Entonces yo creo que ahí hay que ver un grado de coordinación que a mí me preocupa, y de información que usted nos entrega aquí y que después nosotros chequeamos en terreno o nos llegan, y que no es lo que le está pasando a los trabajadores y trabajadoras. Ministra. Con respecto al tema de el instructivo y la bajada de la información, yo creo que este es un punto que es muy importante. Nosotros aquí en la Comisión de Trabajo comprometimos también una nueva emisión de un dictamen de la Dirección del Trabajo, que hemos estado a la espera de poder tener aprobada esta ley, porque la verdad es que el instructivo tiene que salir con la ley completa, este dictamen, y tiene que tener la información completa, y aquí hay un cambio que es bien significativo respecto al tema de cotizaciones previsionales, y tenemos que ver cómo va a salir. Y ahí se puede abordar de bastante mejor manera este tema de difusión respecto de cuáles son los requisitos, cómo se debe cumplir y de qué manera nosotros tenemos que llegar a los trabajadores y qué empresas son las que pueden hacer uso de él. Sin perjuicio de eso, ya existe una página que es protecciondelempleo.cl, en la cual uno puede acceder a la información, y es importante entonces también que podamos ir complementándola si es que tenemos dudas respecto de la información que está ahí y si ustedes creen que hay información que falta. Con respecto al tema bien puntual de qué empresas son las que pueden hacer uso de esta ley, nosotros siempre planteamos que eran empresas que se veían afectadas por esta pandemia, ¿no es cierto? Y que entonces estaba el artículo primero, que eran las que por orden de autoridad debían de no poder seguir funcionando, las que habían razones que ya sea por mantenimiento o funcionamiento, a pesar de que no estaban prohibidas que funcionaran, estaban absolutamente complicadas, que eran las del artículo 5, y teníamos finalmente la de la reducción, que podía deberse a eso, o que debían funcionar, pero debían funcionar de una manera distinta. Entonces aquí nos vamos a poder encontrar con mucha casuística que es muy difícil poder recogerla, pero si nosotros tenemos una empresa, por ejemplo, que mayoritariamente no va a poder funcionar, por más que en una determinada región sí lo puede hacer, y el flujo principal de sus ingresos se ve afectado, claramente no va a poder funcionar. Tenemos
tenemos otra que si pueden trabajar a través de trabajo a distancia, a pesar de que estén en las zonas complejas, no va a haber problema y no se va a ver afectada por los ingresos. Por lo tanto, aquí va a ser un tema que es bien uno a uno y no vamos a poder dar como una especie de instrucción general porque las situaciones son súper complejas y son todas distintas. Entonces, con respecto a esto, yo creo que son los lineamientos lo importante. Nosotros hemos señalado que tienen que ser empresas que se vean afectadas. Hemos señalado también que todas aquellas empresas que puedan ofrecerle mejores condiciones a sus trabajadores, que los mantengan, y así lo hemos señalado en los distintos medios. Pero el tema del instructivo y el tema de entregar más información es súper importante. Hay empresas, por ejemplo, que no saben que pueden al mismo tiempo optar por la suspensión y la reducción. A lo mejor eso podría ser súper beneficioso para poder mantener funcionando y no necesariamente que todos los trabajadores fueran por la suspensión, y hay distintas alternativas que entonces tenemos que ir entregándole a las personas. Con respecto al tema de los honorarios, lo primero, señalar que a nivel del sector público y aquí el sector central, el llamado que nosotros hemos recibido es un llamado de austeridad bien profundo. Se nos ha pedido un recorte presupuestario muy profundo. Ustedes vieron, salió en los medios de comunicación cuáles son las líneas, pero no está puesto en riesgo los ingresos de los honorarios del sector público central porque se están manteniendo todo lo que tiene que ver con remuneraciones, no así con horas extras, no así con viáticos, no así con todas las otras cosas en las cuales sí se puede hacer restricción. Y lo que nosotros estamos pensando para los honorarios es un proyecto que lo que busque es proteger los ingresos de los honorarios y por lo tanto poder garantizar que la persona, independiente si estaba en el sector privado o en el sector público, si ha visto disminuidos sus ingresos, tenga un mecanismo a través del cual se pueda solucionar o complementar. Y ese es el proyecto en el cual estamos trabajando y que debiera de ingresar en los próximos días al Parlamento. ¿Perdón? No, este es un trabajo que estamos haciendo con respecto al tema del horario. La comisión técnica básicamente es para los informales, ¿ya? Estos son los honorarios. Y por lo tanto aquí lo que nosotros vamos a ver es cómo ha afectado el nivel de ingresos que tenía y es súper fácil verificarlo porque tenemos boletas de honorario. Respecto al tema de suspender la aplicación de la ley de honorarios, yo creo que aquí hay que tener harto cuidado con algo. La ley de honorarios que permitió darle cobertura a cerca de 500.000 trabajadores honorarios de nuestro país, permitió el año pasado, y lamentablemente no lo pudimos entregar la información porque obviamente que cambió la agenda y lo íbamos a hacer cumplir un año, pero permitió el otorgamiento y pago de 100.000 licencias médicas, permitió la protección de maternidad a más de 4.000 mamás. Eso quiere decir que 4.000 subsidios prenatal, postnatal, parental se pagaron, que antes no habrían tenido derecho. Se dio la cobertura en materia de salud laboral y que hoy día, con una crisis como la que tenemos, el que los trabajadores que emitan boletas de honorario hayan podido tener acceso a licencias médicas o a permisos de maternidad, esa información se las podemos hacer llegar porque está la presentación estaba lista y lamentablemente por la contingencia obviamente que no la hemos podido hacer, pero implicaría que personas que hoy día están teniendo cobertura no la siguieran teniendo. Distinto es sus ingresos y ahí es donde el otro proyecto de ley que busca proteger los ingresos va a apuntar. Pero si nosotros hoy día, personas que de alguna manera estaban teniendo cobertura en temas tan significativos y tan sensibles, dejáramos de darle, la verdad es que nos generaría un problema que es mayor y que es el tema de la falta de cobertura y es justamente el problema que hemos detectado. Nosotros tenemos en este momento con cobertura de seguridad social a un universo que no es el total de los trabajadores en Chile. Tenemos un 30% de los trabajadores sin cobertura, que son los informales, que es el que se está trabajando a través de la mesa técnica, y es donde tenemos que seguir avanzando, porque las personas por cuenta propia o los informales están en este minuto absolutamente sin protección. No lo puedo adelantar porque el presidente de la República es quien tiene que dar los anuncios. Y el proyecto lo estamos trabajando y debiera estar en los próximos días. Porque es un proyecto que hemos estado trabajando y que lo que busca más o menos es esta línea, que es proteger los ingresos, es decir, que no se vean afectados sus ingresos. Así como se hizo con los trabajadores dependientes, que tienen un nivel de ingreso garantizado a través del seguro de cesantía. Bueno, buscar un mecanismo que
pueda entregarme esa misma tranquilidad para una persona que emite boletas de honorario. Y en eso estamos trabajando y en esta semana debiera estar el proyecto ya ingresado. Sí. Es que es distinto el tema de los informales con respecto al tema de los honorarios. Uso la palabra, se levanta la mano. Diputada Sepúlveda. Ya, ordenemos. Presidenta, a mí, una de las cifras que entrega la ministra sería bueno conocerla en detalle, pero a mí me interesa saber el porcentaje de esa cobertura, porque yo puedo decir, sí, tengo 100, pero efectivamente la cobertura de esa prestación es un 5%, un 10%, pues depende de la cantidad, ¿no es cierto?, de cotización que yo realice, porque además como son escalonados, no se cotiza por el 100%, entonces, más allá de cuánta es la cifra, es cuánto es la cobertura que tiene esa persona en licencia médica o en pre y postnatal. Entonces, eso es complejo. O sea, por lo menos eso habría que diferenciarlo y que nos diera esa cifra. Lo segundo es que nosotros estamos planteando el que pudiera dejar de cotizarse, no en lo que tenía que ver con salud, sino en aquello que tenía que ver con el sistema previsional. ¿Ah? Ahí había algo que nos preocupaba, además los fondos van de caída libre y bien libre parece, no hay cómo que se recuperen. Entonces, sí, pero uno dice, se recupera un mes, se recupera una semana, créanme que los voy revisando y caen 3. Entonces, pero es que si tú lo analizas en el tiempo, han ido en picada. ¿Ah? Bueno, entonces por lo menos revisar eso, que tiene que ver con la cobertura. Y si pudiera hacer el cruzamiento además, aunque ahí es mucho más difícil, de que esas personas a honorario tenían ya una cobertura de salud. Muchos de ellos tenían cobertura de salud por otra vía y que incluso han disminuido la cobertura al tener esta cotización obligatoria. Eso, Presidenta. Sí. Yo, ministra, solamente el tema de los trabajadores honorarios de las municipalidades, creo que sería positivo el que se pueda tener desde el gobierno un diálogo con la Asociación Chilena de Municipalidades, porque efectivamente hay recorte de programas. Y lo sé porque también lo he ido conversando con algunos funcionarios y con los mismos municipios del distrito. Me imagino que pasará algo parecido a los otros parlamentarios y por lo tanto el recorte de programa necesariamente involucra a los trabajadores honorarios y por lo tanto despidos. Entonces, ministra, si lo pueden ver, yo creo que sería positivo, porque si el espíritu es mantener en el fondo la estabilidad de los trabajadores del sector público, sería yo creo que necesario que también se haga ese gesto por parte del gobierno. Diputada Sepúlveda. Implementando, Presidenta, recordar que iba a haber una mesa. Entiendo que por la emergencia y todo, sí, pero recordar que había una mesa hace tiempo que no se realizó, que hubo un nuevo compromiso antes, cuando estuvimos viendo algunas modificaciones de la ley. Entonces, si es posible, a lo mejor vía telemática ahora, no sé, este sistema de Zoom, poder hacer una reunión para chequear qué es lo que efectivamente está pasando de voz de los trabajadores. Sí. Bueno, la verdad es que estamos todavía pendientes del modo telemático del funcionamiento acá en la comisión. Yo espero que eso se aprobó hoy. No, pero sí tiene que haber aprobación del... bueno, diputado... Quedó aprobado por los comités, ya. por 2/3 de sus integrantes, tanto lo que ocurre en la sala como lo que ocurre en las comisiones. Me dicen que no todavía. ¿Cómo que no? ¿Se lo zanjó en la mañana? No, si no tiene que ir a la sala. Yo la información que tengo que estar resuelta, no tiene que ir a la sala. Si esto es atribución de los comités. No tiene que ir a la sala, pero en los comités a mí al menos me habían informado que todavía no. Pero bueno, estamos ahí atentos a eso, a lo que se pueda resolver, y si es así, ministra, sería bueno a lo mejor tener, no sé si pero puede hacer exclusivamente para fines legislativos. Claro, yo entiendo eso, pero a ver, eso es lo que está en discusión, diputado Está bien, Presidente, yo no soy comité, pero yo la información que tengo de mi comité es que el tema quedó aprobado y listo. Raúl Soto me refrenda. Sí, pero no vamos a hacer un debate de esto. No vamos a hacer un debate de esto, no es el punto. Pero bueno, este es un tema pendiente. Yo lo que iba a solicitar al gobierno, a lo mejor sí, aunque no tengamos esto pendiente, el poder hacer una reunión, si no es formal de la comisión, informal, pero que estén todos los diputados invitados de la comisión con el gobierno y poder tratar estos temas, si les parece. Sí, más bien un acuerdo de buena voluntad más que nada, porque no...
Presencial, Presidenta, con su venia. Pero telemático, hay todo un procedimiento, cuándo se puede, No, claro, cómo sí se entiendo. convoca, hay que activar el sistema, no es una cosa que nosotros digamos ya vamos a usarlo. No, Por sí, eso sí que- entiendo, pues más bien es informal, porque entiendo que es eso que- está pendiente y por lo tanto de manera informal yo me puedo conversarlo con el gobierno y ver la instancia Bueno, y los mecanismos están disponibles. Perfecto. Ministra, sí. Solo para responder a la diputada Sepúlveda, lo que este año va a pensiones es solo un 1,7% del 10%. El resto va a salud y va a la ley de accidente y va al seguro invalidez y sobrevivencia y va a ¿cómo se llama esto? A la ley sana. Por lo tanto, el porcentaje que va para un futuro ahorro de pensiones son solo un 1,7% de la devolución de esa persona, es un monto que es bastante bajito. Y con respecto al tema de la fluctuación de los fondos, desde el día 3 de abril, afortunadamente hemos visto ya mejoras en los fondos. Todavía nos queda bastante porque la baja el marzo fue muy profunda, pero ya llevamos por lo menos una semana en la que los fondos están todos rentando positivamente. Hoy día teníamos también, yo lo estoy viendo todos los días, y esto acá, en el fondo, a mí no me gusta verlo en el corto plazo, porque esto acá es un tema que es bastante más de largo plazo, pero claramente cuando la razón de la caída obedece a factores externos, la subida debiera ser mucho más alta. Sin perjuicio de esto, yo creo que es muy importante que ustedes conozcan los datos sobre protección de los independientes. Todos aquellos que cotizaron y destinaron el 100% de su devolución tuvieron un 100% de cobertura. Todos aquellos que optaron por la cobertura parcial la obtuvieron menor, salvo que hayan estado en ISAPRE, porque si estaban en ISAPRE también recibían el porcentaje completo, porque estaban pagando el plan ellos completo por su lado, y por lo tanto esto acá implica que antes no tenían derecho a licencia médica porque no cotizaban para pensiones, hoy en día sí. Y en materia de cobertura, sobre todo, es que yo quiero hacerlo bien en claro con lo que estamos viviendo hoy en día, el tener protección en materia de seguridad social es algo que es súper significativo y es lo que debiéramos de avanzar todos. Y por lo tanto, retroceder en una cobertura respecto a trabajadores que estaban sin protección en materia de seguridad social, hoy en día no nos parece lo acertado. En cambio, sí nos parece que hay que buscar un mecanismo para proteger esos ingresos. La devolución de impuestos eventualmente les serviría para un mes. Esto acá la idea es que sea un sistema que tengan protección y cobertura cuando están con sus ingresos más bajos. Eso es lo que... Diputada, mire, yo sé que el objeto de esta sesión no es eso y tenemos que entrar en los puntos ya, porque el punto varios ya fue respondido por parte de la ministra, pero de todas formas yo entiendo y comparto, hay temas que están pendientes y es necesario ver. Lo que pido, Presidenta, es que se realice la mesa. Habían compromiso incluso con el ministro Monkever en relación a este tema y no se han cumplido. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo ahí puedo hacer las gestiones y espero también la buena voluntad de todos para poder juntarnos lo pronto a verlo. Yo en eso, solamente para que quede aclarado el punto, ministra, porque la idea de la devolución no era que quedaran sin cotización o sin cobertura, sino que más bien el Estado cubriera eso. Yo sé que puede ser harto recurso y a lo mejor hay otra forma de poder hacerse cargo, pero sin embargo esa es la propuesta. O sea, en ningún caso de que no exista cobertura, sino que más bien el Estado pudiera ponerlo, y ese es el proyecto de resolución que fue aprobado. No, y son a trabajadores privados también, son los trabajadores a honorarios. Perfecto, ya, entonces vamos a pasar a la orden del día, y ahí le podemos dar la palabra a la ministra para poder explicar el proyecto de ley que se está ingresando. Ministra. Señora Presidenta, por su intermedio, este proyecto de ley lo que busca es cumplir con el compromiso del Ejecutivo frente a la Cámara de Diputados, en el sentido de modificar que el pago de las cotizaciones previsionales en caso de la suspensión fuere no al 50%, sino que al 100%. Esto acá es lo que origina este proyecto y aprovechamos de hacer algunas correcciones, como por ejemplo que debido a que se postergó la votación,
quedaron que los pactos de reducción iban a poder recién entrar a operar en el mes de mayo, cuando en verdad la idea era que comenzaran a operar en el mes de abril. Por lo tanto, se hace una corrección y también se hacen correcciones respecto a la situación de las trabajadoras de casa particular, también en el sentido de que tengan acceso a la totalidad de las cotizaciones previsionales, como que para ellas también tenga efecto retroactivo, que si uno lo entendía en un sentido estricto no iba a tener efecto retroactivo esta norma en caso de que la suspensión se hubiese verificado con anterioridad. Entonces aprovechamos de hacer esas correcciones para que quedaran en la ley y no tener que hacerlo a través de una interpretación que podía ser más dudosa. Sin embargo, el texto en el Senado fue aprobado de una manera distinta a cómo ingresó, y en el sentido de que el pago de las cotizaciones previsionales no queda todo al 100%, sino que queda al 100% lo que es salud, lo que es la ley sana, y sigue en un 50% lo que es para fines de pensiones. Eso fue lo que fue aprobado. Eso estaría en la página 5. Empieza en la 4 y sigue en la 5. Así que eso sería básicamente la propuesta de proyecto de ley que se presenta aquí en la Cámara de Diputados. Ministra, yo voy a abrir las palabras de todas formas, si los diputados quieren intervenir en este punto. Yo tenía una duda respecto al numeral 2 de la letra B. Perdón, al numeral 2, letra B, en donde se elimina el inciso final, que tiene que ver en realidad con una explicación de quiénes son las empresas también que se puedan acoger. Entonces me queda la duda, ¿cuál es la razón, ministra, para eso? Porque es parte del proyecto y no fue parte de la explicación. Sí. A ver, la razón... porque podía tender a pensarse que algunos empleadores que hayan sido excluidos del acto de la autoridad no podían acogerse, por ejemplo, a la suspensión, a pesar de haberse encontrado con alguna situación o al mismo tiempo no poder pactar la reducción. Y la idea que no era ese el sentido de este inciso. Y por lo tanto, para fines de la interpretación quedaba mucho más limpio sin él. Entender bien, por su intermedio, señora ministra. El texto original obligaba a que se pagara el 50%, ¿cierto? ¿Y el Senado qué hizo? ¿Lo volvió al 100%? No, quiero entender bien. Estaba al 50%. El compromiso que se asumió acá era que se fuere al 100%. El Ejecutivo presenta el proyecto de ley con volver la cotización al 100%. Y en el Senado lo que dicen 100% para lo que es ley sana, para lo que es los beneficios del seguro de cesantía, lo que es para salud común, pero 50% respecto de pensiones. Sí, diputado Melero. A mí, sinceramente, no me parece una buena idea, aunque entiendo que mi sector político la patrocinó. No sé cuál es la opinión del Ejecutivo, pero me parece que reducir la cotización previsional de personas que ya van a haber reducido su ingreso, porque si está operando el subsidio de cesantía, se les va a pagar el 70%, siempre y cuando que su remuneración sea inferior a 500.000. Y de ahí para arriba, entiendo que los porcentajes van variando después en el tiempo y caen a 60-50. Pero quiero conocer la posición del gobierno en esta materia, porque el gobierno fue partidario del 100%. Yo personalmente creo que sacrificar recursos que van destinados a la previsión, cuando este Parlamento lo que estamos haciendo todos es aumentar la cotización, al menos a un 15 o 16%, algunos querrían llegar al 18%, y que producto de esta ley, claro, para generarle un ahorro al empleador, pero yo no sé si ese ahorro de 50% de la cotización previsional
es tan sustantivo cuando ya lo estamos liberando del pago del sueldo por la vía del subsidio cesantía. Entonces me cuesta entender la lógica de esta indicación, ministra. Usted participó más en el debate en el Senado. Yo entiendo que hubo distintos sectores, no sé cómo se aprobó en el Senado esto, pero si usted pudiera, al menos para mí es importante conocer la razón de esta indicación, que yo la considero de una magnitud muy pequeña respecto al esfuerzo que se está haciendo y de un costo muy grande para el cotizante, en un tema que todo el esfuerzo que estamos haciendo como país es aumentar las cotizaciones previsionales. Gracias, Presidenta. Sí. No sé si juntamos mejor las preguntas y las intervenciones al respecto. Yo, ministra, solamente respecto al punto que le había señalado de la letra B que se propone eliminar del numeral 2. La verdad es que hasta ahora, y lo digo porque distintos parlamentarios han traído a esta comisión una preocupación respecto a que hay empresas que no deberían acogerse al seguro de cesantía y que están buscando acogerse a la misma. Entonces, a mí me parece que la redacción original dejaba súper claro que en el fondo aquellas empresas que no están bajo o no recaen bajo el decreto de autoridad que establece en el fondo y que se van a ver afectados por ya sea por cuarentena u otra forma, ¿cierto? Pero aquellos que no están afectos a la resolución del decreto de autoridad no podrán acogerse a la ley. Y yo creo que es una forma de establecer y de manera certera, clara, transparente, de que esas empresas no van a poder en el fondo acceder a esta forma del seguro de cesantía y ver suspendida su obligación de pagar la remuneración, porque si no queda claro, vamos a ampliar mucho más ese espectro, y lo digo porque hay varios diputados que hemos señalado esa preocupación, ministra, no solamente un sector, varios sectores lo han señalado, empresas incluso ligadas hoy día al Estado, que tienen incluso, y que el proyecto de ley también establece claramente que ellas no podrían tampoco verse afectadas a eso. Entonces, esa es mi preocupación, ministra. Yo al menos, de hecho, vengo con la idea de votar en contra de esa eliminación por lo mismo, porque me genera esa preocupación. No sé si hay otro parlamentario que quiera intervenir, alguna consulta. Diputada Sepúlveda. Mire, Presidenta, yo concuerdo con usted. Yo recuerdo que cuando tratamos este artículo, precisamente pensábamos en cómo se protegía a los trabajadores en empresas, ¿no es cierto?, que además eran estratégicas y que no iban a tener que ser parte de esta ley, y no abrirla o sea, cuando quedó bastante abierta, pero tratar de proteger a aquellos, ¿no es cierto?, donde el decreto no correspondía. Entonces yo encuentro que está bien, incluso deberíamos hasta reforzarlo. O sea, si hay alguna complicación desde el punto de vista que no se entienda bien, hay que reforzar este inciso, pero no eliminarlo y que caigan frente, ¿no es cierto?, al resto del articulado de este derecho, de esta facultad que estamos entregando a las empresas. Entonces a mí me preocupa esto. Lo segundo es que si usted no pudiera comentar los argumentos que tuvieron los senadores para hacer este cambio. ¿Cuáles fueron las razones pasar del 100 que propuso el Ejecutivo al 50? Porque como no solamente tenemos lo que votaron, no tenemos la discusión que hubo en ese minuto. Si no hay más preguntas, le doy la palabra. Diputado Saavedra. Y diputado Silva. Simplemente no a preguntar, sino que efectivamente se trata por el momento que se vive de no debilitar en tanto derechos a los trabajadores. Y si en este caso voy a partir por la petición de eliminación de este inciso final, me da la impresión que se abre un espacio para efectivamente el abuso, para aprovechar condiciones que no son proclives para la defensa de los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, yo la petición de eliminar ese inciso final estaría votando en contra. Y respecto de, evidentemente, creo, por otras razones, no puede estar en el debate de este proyecto, pero abrir el espacio para reducir al 50% las cotizaciones de los trabajadores, sabiendo el efecto posterior que esto tiene, porque la pandemia va a pasar en algún minuto y por tanto la reducción de los fondos acumulados por parte de los trabajadores es también un problema muy complejo a la hora del posterior cálculo, y nadie se va a hacer cargo, por lo tanto, de esa merma en respecto a las cotizaciones. Entonces,
No sé por qué, no tengo una explicación sensata respecto al punto, y obviamente me parece bien reponer la idea del 100% de las cotizaciones. Diputado Silver y luego la ministra. Bueno, gracias, presidenta. Bueno, lo primero, nosotros creemos que es de justicia, obviamente, este proyecto que le da seguridad respecto a las cotizaciones. Había un compromiso en sala previo a la hora de votar el proyecto que actualmente estamos discutiendo, y creo que eso es prudente por los mismos términos del diputado Gastón Saavedra. Sí hacer una pregunta, porque estamos obviamente en línea y están funcionando en estas condiciones de FENATRAFAR. Está Mauricio Acevedo, que es representante, tengo problema con la logística, de las farmacias, y él no se la estructura, la herencia. Oye, y en esos términos nos señala cuál fue la decisión del gobierno respecto a dejar de cotizar el concepto de la ley 16.744 a propósito de las mutuales. Ellos son los trabajadores de las farmacias. Ellos consideran que están en la primera línea, por así decirlo, y cuando más requieren cobertura es justamente en esta. Uno va a decir, estas personas están trabajando, pero muchos de ellos tienen situaciones que pueden estar suspendidos, igualmente se pueden efectivamente enfermar. Está la discusión de la ADT respecto a que ahora ellos tienen que acreditar la trazabilidad de la enfermedad para impetrar efectivamente que opere este seguro, y obviamente un poco las dudas a propósito de la discusión de este proyecto. Diputada Cariola. Diputada Cariola. A ver, yo entré en duda respecto de este punto, porque efectivamente a mí me parecía llamativo que se estableciera que el pago de la seguridad social quedara en un 50%. O sea, me parecía negativo a propósito de que efectivamente se le estableciera y se le entregara a los trabajadores la totalidad de las cotizaciones de carga del empleador, de sus cotizaciones previsionales y de seguridad social. Sin embargo, acá se plantea que hay una excepción del seguro social y se establece que el 50% de este se estaría pagando. Al eliminar solo esa frase, lo que quedaría es que, por tanto, no se pagaría nada del seguro social. Eso es así es como quedaría. Eso es lo que yo interpreto. Las cotizaciones previsionales, ¿de eso estaban hablando? Es que acá dice, tanto de su cargo como aquellas del trabajador, con excepción de las cotizaciones del seguro social. Entonces, eso es lo que dice la ley, de la ley 16.744. Exacto, pues entonces acá dice que, en el fondo, la declaración de autoridad que se refiere al inciso primero del artículo primero, el empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto de su cargo como aquellas del trabajador, con excepción de las cotizaciones del seguro social de la ley 16.744, en las cuales se planteó que se pagara el 50% de ella y no el 100%. Entonces, no entiendo a qué se debe que los trabajadores dejen de generar su cotización. Ministra. No entiendo lo que quiere lograr la ministra con esto. ¿Respondo? Sí. Ya. Lo primero, con respecto al tema de la cotización, como quedaría el inciso, dice, no obstante lo anterior, durante la vigencia de la suspensión producida por el acto de declaración de autoridad que se refiere al inciso primero del artículo primero, el empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto de su cargo como aquellas del trabajador, con excepción de las cotizaciones del Seguro Social de la Ley 16.744. Punto. Respecto de la cotización obligatoria establecida en el artículo 17, la comisión destinada al financiamiento de la administradora, que se señala en el inciso tercero del artículo 29, y la destinada al financiamiento del seguro, que se refiere al artículo 59, todas del decreto de ley 3.500, estas, y ahí sigue, se calcularán sobre el 50% de la remuneración. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Como está el texto aprobado por el Senado, que después vamos a entrar a ver por qué quedó así, que el empleador va a asumir las cotizaciones tanto de cargo de él como de cargo del trabajador, ¿ya? Que va a tener que pagarlas todas salvo la de la ley de accidente al trabajo. Voy a explicar después por qué no, ¿ya? Que respecto de la cotización
de salud, que es de cargo del trabajador, el 7%, como la cotización de la ley sana, que es de cargo del empleador, como la cotización para el seguro de cesantía, que es de cargo del trabajador y del empleador, o solo del empleador si es que está con contrato indefinido, las va a pagar respecto al 100%. Y las cotizaciones que son las de pensiones, que son el 10%, más la comisión, más el seguro de invalidez y sobrevivencia, las va a pagar respecto al 50%. ¿Ya? Voy contestando las preguntas de una. ¿Por qué razón se dejó fuera la de la ley 16.744, accidente del trabajo o enfermedad profesional? Porque mientras está suspendida la relación laboral, no me puedo enfermar de una enfermedad del trabajo, ni me puedo accidentar por accidente del trabajo. Si yo me enfermé y yo la enfermedad la contraje antes de la suspensión, es enfermedad del trabajo, por lo tanto tengo cobertura a la ley de accidente. Pero yo no me puedo enfermar si no estoy trabajando de una enfermedad laboral. Y esa es la razón por la cual se suspendió el pago de la ley de accidente mientras durara la suspensión. Ahora, ¿hay duda respecto del dictamen de la superintendencia? Aquí súper claro, el dictamen de la superintendencia, y se tuvo que dictar uno aclarando lo que así lo deja súper claro, es bien concreto en el sentido de que las enfermedades profesionales yo tengo que acreditar el vínculo de causalidad entre la enfermedad y mi trabajo. Por lo tanto, el primer contagiado en un lugar, si yo no tengo cómo acreditar que había nadie contagiado en mi lugar de trabajo, lo más probable es que sea un contagio de origen común. Pero si yo ya tengo un compañero de trabajo que está enfermo y yo me enfermo, el vínculo de causalidad ya está demostrado y es enfermedad del trabajo. Por lo tanto, eso quedó súper claro en el dictamen de la suceso. Hay dos dictámenes, uno primero que era claro, pero a lo mejor no en la terminología, porque para los que más conocen esto no nos queda claro, pero hice uno segundo, pero súper al callo, en que dice exactamente esto. Por lo tanto, ¿por qué razón no se paga la 16.744? Por este motivo. Si yo estoy con jornada parcial, mi empleador sí me tiene que pagar la ley de accidente al trabajo. Si yo estoy con trabajo a distancia, me tiene que pagar la ley de accidente al trabajo. Entonces, eso tiene que ver con el punto 1. Con respecto al punto 2, ¿por qué razón se bajó al 100 o por qué razón el 50? Nosotros como Ejecutivo entramos con el 100%. Y en el Senado se planteó la necesidad de hacer esta diferenciación, básicamente teniendo presente que el objeto de esta ley o los principios que la inspiran son 4. Por una parte está el proteger los ingresos de los trabajadores, que ese es un principio que es el principal y el rector. El segundo lugar es protegerlo y darle cobertura en materia de seguridad social. Yo, no obstante, suspendo, yo como empleador pago todas las cotizaciones previsionales, ¿no es cierto? En tercer lugar es proteger el vínculo para que el trabajador no pierda derechos, porque lo peor que nos puede pasar es un trabajador que no tenga protección y no tenga después dónde llegar cuando haya terminado la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, proteger el vínculo. Y en último lugar está el de proteger los puestos de trabajo, porque nosotros sabemos que lugares de trabajo sin ingreso va a ser muy difícil que puedan mantenerse en el tiempo. Y bajo ese principio, que es proteger los lugares de trabajo, es que se consideró que podía ser que un cargo de un 20% de la planilla para alguien que no está teniendo ingresos podía ser extremadamente gravoso y que por lo tanto podía implicar dificultades para poder cumplir con ese otro objetivo. Y esa fue la razón entonces por la cual se planteó que se redujera al 50%. Sin embargo, aquí siempre va a haber la posibilidad de que si hay algo más beneficioso para el trabajador y el empleador quiere pagar al 100%, lo puede hacer, obviamente, ¿no es cierto? Pero en el fondo se estableció, y por eso también se estableció esta posibilidad de una declaración y no pago por un periodo que es extraordinario, que es de 12 meses, pero es buscando la manera para darle mayor protección al trabajador. Ese fue como un poquito el principio que estuvo detrás de eso. Independiente que nosotros como Ejecutivo lo ingresamos al 100%. Y con respecto al tercer punto, que es el... claro, la senadora Muñoz estuvo en contra. Y la sala se votó como un todo. Sí. No es mixta. Este es el segundo trámite. No, se votó, no hubo... Sí, no tengo recuerdo que se haya votado por separado ningún artículo.
Este. No, este de acá. ¿Ya? Sí. Y lo del inciso quinto. Perdón, lo del inciso... en la letra B, que es el inciso final del artículo 3. Este inciso, la verdad es que y nos hizo ver que podía ser contradictorio con el artículo 5. Y entonces la interpretación se iba a dificultar. Lo que nosotros estamos buscando con esta ley es que la mayor cantidad de empresas que estén en dificultades puedan encontrar una vía alternativa de solución. No todas las empresas van a tener prohibición de funcionar. Por ejemplo, hay determinadas regiones en que no están prohibidos de funcionar los hoteles, pero no hay nadie que esté haciendo en este momento viajes, ni que estén haciendo vacaciones. Y por lo tanto, una empresa que no está expresamente prohibida de funcionar va a tener que buscar otra alternativa si no está ingresando absolutamente nada de ingresos a la empresa. Y la alternativa, que si no existiera esto, sería la desvinculación o sería la quiebra u otro tipo de alternativa. Porque la situación es muy compleja. Entonces lo que nosotros necesitamos es que la mayor cantidad de empresas que estén con problemas se puedan acoger a alguna de las distintas alternativas que permitan garantizar ingresos y que permitan darle protección al trabajador. Incluso nosotros podemos tener empresas que puede ser que sigan funcionando a pesar de la prohibición por el trabajo a distancia. Y nosotros queremos que sigan funcionando y que sigan produciendo y que sigan pagando esos ingresos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cómo interpretamos esta norma para que no haya abuso, pero además para que la mayor cantidad de trabajadores se pueda acoger a ella en caso de ser necesario. Si aquí lo peor que nos puede pasar es que aumenten los despidos. Ese es el peor escenario que nosotros tenemos que tener. Tenemos que buscar cómo protegemos a los trabajadores. Y este es un mecanismo que nos va a permitir, a lo mejor no es el 100%, pero nos va a permitir proteger a los trabajadores de mejor manera que un finiquito. Y entonces esa fue la razón del artículo 5 para evitar que una interpretación restrictiva nos podría llevar a que eventualmente empresas o pequeñas empresas o pequeños empleadores se encontraran con la incapacidad de poder funcionar y poder acogerse a pesar de no estar teniendo los ingresos suficientes para poder pagar la remuneración. Sí. No sé si hay más palabras o más bien entramos a la votación. ¿Cómo quedaría redactado finalmente? ¿Cuál? Sí. Está... Va. Igual creo. ¿Cómo quedaría redactado finalmente? ¿Cuál? La indicación de la página 5. ¿Al eliminar la frase? Porque el punto está en el Sí, ya, 6744. ok. Hay más palabras todavía. Esa queda redactada de: no obstante lo anterior, durante la vigencia de la suspensión producida por el acto o declaración de autoridad que se refiere al inciso primero del artículo primero, el empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social tanto de su cargo como aquellas del trabajador, con excepción de las cotizaciones del Seguro Social de la Ley 16.744. Accidente del trabajo. Punto. Respecto de la cotización obligatoria establecida en el artículo 17, que es el 10%, la comisión destinada al financiamiento de la administradora que se señala en el inciso tercero del artículo 29, que es la comisión de la AFP, y la destinada al financiamiento del seguro, al que se refiere el artículo 59, todas del decreto ley 3.500, estas se calcularán sobre el 50% de la remuneración que sirve de base para el cálculo de la prestación establecida en el presente título. Es que después se incorpora a la otra redacción. Estas se calcularán. Se borra el las que, hay un punto, y luego viene respecto de la cotización obligatoria y vuelve al C. Estas se calcularán.
Después de la ley de accidentes, se pone un punto. La hoja 4, Pedro. En la 4, al final, Estamos hablando de dos artículos. 16.744, punto. Sí. ¿Por qué? Diputada Cariola. Nosotros estamos... Ah, ya. Diputada Cariola. O queremos resolver este tema primero. Ya, ok. El del, entiendo, de la cotización. El de la cotización se quiere resolver primero. Se aclaró el punto. Esa es la propuesta. El compromiso del ministerio. Sí. Sí, diputado Frank Sauerbaum. Presidenta, una consulta nomás a la ministra. Ministra, ¿tiene algunos números, algunas cifras? Porque claramente esto va a afectar a empresas grandes y pequeñas, y aquí el argumento que se dio reiteradas veces en el Senado fue justamente respecto a las empresas pequeñas. Entonces sería bueno que se hiciera algún comentario respecto de los números que eso implica. Sí. Ya, diputado Silver. Como esto se transmite, está siendo muy visto por muchos sindicatos, y le hice esta pregunta fuera de la sesión: ¿qué pasa con aquellas empresas que están disponibles para poner más allá, obviamente, lo que establece o paga el seguro y obviamente su obligación de pagar las cotizaciones? ¿Pueden asumir un compromiso mayor, por ejemplo, con los sindicatos? Sí, ministra. A ver, ahí sí. Respecto de esta materia, es bien importante establecer que lo que inspira esta ley es la protección al trabajador. Por lo tanto, cualquier acuerdo que sea más ventajoso para el trabajador es algo que es muy bienvenido. Por eso nosotros hemos planteado, ojalá el trabajo a distancia, ojalá acuerdos entre las partes, o que se mantengan las remuneraciones. Por supuesto que si la empresa puede mantener mayores beneficios es algo que es muy interesante, pero siempre teniendo cuidado con que no haya mal uso de la ley, porque también si es que yo estoy de alguna manera vulnerando a través de la suspensión el pagar las remuneraciones cuando realmente lo podría hacer eventualmente, o lo que también denuncias que hemos nosotros visto de empleadores que han suspendido y hacen que las personas igualmente trabajen a pesar de esto, eso no puede ser. Entonces, acá lo que yo le planteaba al principio al diputado Sauerman, vamos a tener que ir viendo caso por caso, van a ser situaciones distintas, la Dirección del Trabajo va a tener que entregar los antecedentes cuando haya mal uso de esta ley, pero si es que hay alguna alternativa más beneficiosa para el trabajador y no hay un mal uso de la ley, por cierto que se puede pactar entre las partes. Sí, no sé si hay diputado Melero sobre este punto de cotización para poder cerrarlo. Sí. Ya. No, es que estábamos acá en una conversación con el diputado Sauerman. Uno tiende a pensar y decir, bueno, esto ojalá fuera por 3 meses. Pero yo quiero tener precisión que, y corríjame si no, ministra, que el decreto de emergencia sanitaria puede no necesariamente incorporar el toque de queda o el cierre total de cuarentena en una determinada comuna y seguir vigente el código, o sea, la declaración de emergencia. De hecho, la primera parte no había, ¿cierto? Entonces, quiero que me corrijas si entiendo bien, que esto podría durar, no sé, 1 año, podría durar 6 meses, o sea, podrían levantarse las cuarentenas, podría declinar el problema, pero seguir vigente todavía el decreto, porque es necesario que, en fin, exista la facultad, la autoridad para establecer nuevas medidas si es que el tema tuviéramos un rebrote. En fin, entonces, quiero proyectar en el tiempo, para entenderlo bien, el ahorro real del empleador. Porque si uno dijera, no, esto va a durar 3 meses, bueno, 3 meses de cotización uno podría decir, no es tanto. Y van a tener que pagarle, sí, no el 10, pero el 5%, sí. O sea, no es que se le elimine totalmente el pago, sino que paga la mitad. Pero si el tema se prolonga por 6 meses o se prolonga por 1 año, obviamente que ya el efecto sobre la planilla del empleador, estoy pensando en el pequeño, no estoy pensando en la gran, estoy pensando en el pequeño, puede pasar a ser sustancial si se prolonga, además que no puede abrir, que las ventas, o que abriendo las ventas caen. Aquí me comentaba el diputado Sangüesa, las bombas de benzina en su zona están vendiendo un 20% menos, y yo creo que la restricción, claro, podrá subir quizás al 50%, pero no creo que vaya a volver a la normalidad tan pronto. Entonces, ¿cuál es su mirada de más plazo, ministra? Porque
yo lo señalé en mi primera intervención, soy crítico a quitar el 10%, pero también tengo la capacidad de comprender y entender la dificultad que pueden tener, sobre todo los pequeños y los microempresarios en pagar esto, y quiero tratar de generar algún equilibrio entre cotizaciones previsionales y el primer principio que usted anunció, que es el de proteger el ingreso del trabajador, porque ese es el más importante, porque al final, ¿qué importa la cotización si al final lo que estamos salvando es el bien mayor, que es el ingreso del trabajador, que es el 90% del sueldo, ¿no? Más o menos? Entonces, un poquito, si usted pudiera ayudarme a discernir bien, ministra, respecto al impacto, los plazos y cómo afecta el decreto sanitario con y sin cuarentena en el tiempo. Gracias. Sí, ministra, yo voy a agregar una pregunta, pero no sobre el tema de las cotizaciones, sino sobre el otro tema del inciso final del que estábamos hablando y que usted comentaba un caso, por ejemplo, de el rubro hotelero o de pequeñas empresas en donde han tenido bastantes pérdidas en las ventas, en fin. Pero ese es otro requisito que se puede completar mediante la misma ley del seguro de cesantía, la que está en el fondo ya aprobada. Entonces, mi duda es que, perfectamente, a lo mejor, claro, no están funcionando o están funcionando a media, ¿cierto? No tienen cuarentena, pero no se requiere en el fondo eso para poder acogerse al seguro de cesantía, porque perfectamente podría haber tenido una reducción del 20% de sus ventas los 3 meses consecutivos del año pasado, que es otro requisito. Entonces, en ese caso podría ser perfectamente que esas empresas, yo me imagino más sobre todo el rubro hotelero que ha tenido bastantes pérdidas, puedan recurrir. Entonces, por eso, ministra, creo que a mí al menos me sigue haciendo sentido de que permanezca ese inciso dentro de la ley para que dé más claridad. Tenía la palabra la diputada Cariola y le doy la palabra a ministra. Ya, perfecto, ministra. A ver, respecto del horizonte de tiempo, esta es una ley que es excepcional y absolutamente de emergencia. Y esta ley lo que plantea es que el título primero, que es el de la suspensión, solamente puede estar vigente por 6 meses. Ese es el periodo máximo en que podría haber suspensión. Y en el caso de la reducción, que es el título segundo, por un plazo máximo de 10 meses. Y la reducción se dejó más larga justamente pensando en que después de un periodo de contracción muy grande iba a ser necesario también una puesta en marcha y que parece iba a ser necesario un tiempo más. Y por eso entonces se planteó con un tiempo un poquito más largo. Pero es absolutamente excepcional y extraordinaria las medidas y ojalá no tengamos que movernos de esto. O sea, que sea no más de 6 meses en los casos de suspensión. Pero acá lo importante es que no podemos solamente pensar en pequeñas empresas ni en medianas empresas. Si pueden haber empresas grandes que estén profundamente afectadas y que tengan absolutamente incapacidad de poder seguir funcionando. Yo estoy pensando, por ejemplo, una empresa de transporte de buses que por más grande que sea, si es que no hay posibilidad de hacer traslados entre un lugar y otro, yo por más que tenga una cantidad enorme de trabajadores y que a lo mejor en tiempos normales me haya podido considerar una empresa grande, puede ser que esté súper afectada. Y el tener una gran cantidad de trabajadores me puede jugar bastante complicado porque voy a tener que pagar cotizaciones respecto a un mayor número de personas. Entonces aquí la mirada, más que por el tamaño, es por el nivel de impacto de la situación. Y hay en cambio empresas pequeñas que se van a poder ver con mucha más facilidad en las posibilidades de poder sobrellevar porque van a tener una planilla o más pequeña o van a poder hacer cambios y ser más dúctiles. Por lo tanto, esto acá es un tema que es bien complicado y lo vamos a poder ver el caso a caso. Con respecto al tema de lo que me planteaba Presidenta, respecto de la otra posibilidad, que es la de la letra B o C o D, sí, y la letra A, es que eso es solamente para la reducción, no para la suspensión. Entonces es muy distinto que yo opte por reducirle la jornada a mis trabajadores pagando el 50%, que no tengo ningún tipo de ingreso y que por lo tanto mi única alternativa es cerrar. Y a lo mejor es cerrar respecto de, si por ejemplo en un hotel yo tengo 40 personas, yo a lo mejor voy a tener que suspender a 38 y voy a tener que dejar solamente a 2 con jornada reducida para que cumplan con las funciones mínimas de mantenimiento, porque si no se produce un deterioro. Entonces el caso va a ser muy distinto en cada uno y es por eso que creo que es tan importante que las empresas puedan tener distintas herramientas para poder enfrentar esta situación y que tengamos entonces la suspensión y tengamos la reducción y se puedan usar ambas en protección del trabajador. Y aquí, por eso, lo principal es siempre tener presente
que lo que estamos buscando es proteger los ingresos del trabajador, pero también poder proteger esa fuente de trabajo y que no vaya a la quiebra y que nos permita en el fondo que después que haya pasado esta crisis podamos retornar a esa normalidad. Sí. Bueno, no sé, si quieren podemos iniciar la votación. ¿Hubo en el Senado alguna petición de la CONAPYME en este sentido, de rebajar esto? ¿Tú sabes, Gastón? Porque yo entiendo que la CONAPYME lo pidió. Sí, la CONAPYME fue. A ver, presidente. Sí. La CONAPYME asistió y planteó que para ellos esto era un tema que era relevante. Que el fondo para ellos, el tema del pago total de las cotizaciones previsionales era un tema que era muy relevante para ellos. Ministra, ¿y no se evalúa a lo mejor una posibilidad de generar una distinción entre las pequeñas, medianas? Por ejemplo, en otros proyectos se ha hecho una diferencia entre las que ganan menos de 75.000 UF de venta. Es que aquí no tiene que ver con eso. Aquí tú puedes tener empresas grandes que estén profundamente afectadas y tú puedes tener empresas pequeñas que no se vean afectadas. Aquí no tiene que ver ni con tamaño. Ministra, está Aquí no tiene que ver con tamaño de empresa, no tiene que ver con número de trabajadores, no tiene que ver con facturación. Aquí tiene que ver por actividad. Van a haber actividades productivas que están completamente muy afectadas por esto. O sea, el tema de la construcción, por ejemplo. Eso es una actividad productiva que es grande, que tiene una gran cantidad de trabajadores, que tiene una gran cantidad, a lo mejor si la inmobiliaria es grande o la constructora es grande, se podría entender que es una empresa, pero está absolutamente incapacitada de poder trabajar si es que hay una cuarentena que lo prohíba. Entonces, la situación es absolutamente distinta según el rubro, según la zona geográfica, según la situación contractual, según la posibilidad o no de hacer trabajo a distancia, según si hay o no la posibilidad de reconvertirse, y según también la necesidad de que sea una de aquellas actividades productivas que tenga que funcionar necesariamente, como es la alimentación o la de suministro o servicios básicos. Yo comprendo, ministra, eso. Ahora, yo entiendo que todo esto es un PAC, o sea, esto es parte del programa que debería tener el gobierno y que entiendo además son medidas que se están evaluando para apoyar a las empresas. Entonces, si hay un apoyo, por ejemplo, en materia crediticia, yo entiendo que debería haber también posibilidad para que los empleadores puedan, por ejemplo, hacerse cargo de estas obligaciones también. Entonces, dejarlo así creo que al final lo único que perjudica en este caso es la situación previsional a futuro de los trabajadores. Entonces, por eso estaba viendo a ver si había una posibilidad de generar distinción u otro mecanismo. Claro, pero bueno, o sea, entiendo. Podemos pasar a votar entonces, si les parece. ¿Ya? Ya, entonces, si les parece, miren, yo lo que iba a proponer, porque igual todo tiene que ver con un mismo PAC, pero entiendo que hay, si me pueden, como para que entendemos que vamos a votar. Yo entiendo que todo va en un mismo paquete, entonces les solicitaría si tienen alguna votación separada que hacer, que la soliciten así, y así nosotros podamos hacer una diferencia y votar todo el resto juntos, si es que le parece bien a la comisión. Entonces, en eso al menos quería solicitar a los diputados si tienen alguna votación separada, que la hagan llegar de aquí a 5 minutos, darles para poder... Votemos general entonces y después partimos con eso. ¿Sí? Ya, entonces votamos en general. Secretario, de veras que estaba pensando que era el proyecto anterior. A ver, está en votación en general el texto del proyecto ingresado por el Senado, aprobado por el Senado. En general. En general. Señora Cariola. Yo me voy a abstener en general de este proyecto, primero porque, tal como lo planteamos en el proyecto anterior, creo, y en el origen de este proyecto, creo que el uso del seguro de desempleo de parte de los trabajadores debió haber sido al fondo solidario y no a sus fondos individuales. Me parece que ese es un problema estructural de este proyecto, independiente de que pueda coincidir con algunas de las modificaciones particulares que pueda hacer el gobierno. Me abstengo. Señor Eguiguren. Señor Soto. Señor Melero. Señor Sangüesa. Señor Saavedra. Señor Durán. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda.
Señor Silver. Presidenta. A favor. 9 votos a favor, Presidenta, ninguno en contra, 2 abstenciones. Aprobado. ¿Qué dice? 902. Numeral 2 y letra numeral 2 letra B. Ese se va a pedir votación separada. El numeral 2, letra B. A ver, ahí el señor Saavedra pide esto. Esto lo pide el diputado Silver y la diputada Sepúlveda. Ya. El Votación diputado separada. Silver, la señora Sepúlveda, el diputado Silver han pedido votación separada de la letra B del numeral 2 del artículo 3º, que está en la página 5. El numeral es la Letra B, numeral 2, artículo 3º. Ese es. de la letra, no, perdón, Página 5. numeral 2, letra A, En del consecuencia, artículo único. ¿hay otra Hay otra votación? votación, se la pasemos al tiro. Sí, eso lo va a solicitar ahora el diputado Saavedra. Ya, aquí está. La letra A del numeral 2. También se ha solicitado votación separada de la letra A del numeral 2 del artículo 3º. Ya. Entonces, lo que haríamos sería votar eso y luego todo el resto lo del Senado. No, eso ya se solicitó. Se está pidiendo que esto se elimine. ¿Te acuerdas? Ya. Es que son distintos. Vamos a Ya. rescatar el juicio. Vamos a votar primero la letra A del numeral 2 del artículo 3º, que está en la página 4 Este es el 50%. del proyecto del Senado. Señora Cariola. Presidenta, yo voy a rechazar lo propuesto por el Senado. Creo que el compromiso que asumió el Ejecutivo de volver a hacer un cálculo en relación a el 100% de los ingresos sobre las cotizaciones previsionales de los trabajadores, lo que entrega resguardo y garantías frente a una situación como la que tenemos. Por eso creo que la propuesta del Senado lo hace insuficiente. Así que rechazo lo del Senado para que quede lo del Ejecutivo. Señor Eguiguren. Presidenta, yo voy a apoyar porque yo creo que detrás de esto hay un respaldo y un apoyo a los trabajadores. La realidad de cada empresa es tan distinta, como bien dijo la ministra, y yo creo que no hay que quedarse en el esquema de la empresa, hay que ir a lo más importante, que es la estabilidad y la seguridad laboral de las personas. Y yo creo que en esta medida sí se protege al trabajador en la emergencia en que estamos hoy día. Obviamente que en estado normal esto cambia absolutamente, pero en la emergencia que estamos hoy día, esta medida yo creo que es muy pertinente. ¿Cómo vota, señor Eguiguren? Señor Soto. Señor Soto. Sí. En particular. Sí, en contra, secretario. Señor Melero. Presidenta, yo voy finalmente a votar a favor, porque originalmente pensé que la idea original del Ejecutivo del 100% era correcta, pero para eso sirve el Parlamento, para la deliberación, para los argumentos, y más aún si hay una petición expresa de la CONAPYME en este sentido. ¿Cómo me voy a negar yo a lo que el gremio de los pequeños y medianos empresarios me está pidiendo sobre la dificultad que tiene para pagarlo? De forma tal de que me allano a modificar mi visión original aprobando. Y segundo, porque puesto en el dilema de lo que significa reducir en un 50% la cotización previsional durante 6 meses, como plazo máximo que se ha señalado, hasta 10, versus que ese trabajador pierda su empleo y reciba 0%, obviamente que al menos me quedo con la posibilidad de que reciba la mitad de la cotización previsional. Ojalá no llegando a ese escenario, porque me hizo mucha fuerza los 4 principios que señaló la señora ministra.
que es proteger el ingreso de los trabajadores, dar la cobertura de seguridad social, proteger el vínculo del contrato y proteger los puestos de trabajo. Y creo que eso es más fuerte que un 50% de pérdida de la cotización previsional. Por consiguiente, por esas razones, Presidenta, voto a favor. Señor Sangüesa. Señor Saavedra. A ver, en el momento histórico que estamos viviendo, evidentemente uno tiene que estar y mantener coherencia en el tiempo, cueste lo que cueste. Y siempre vamos a estar por los derechos de los trabajadores, en una situación muy complicada, por proteger también todo lo que es el futuro de las personas que están en el sistema de AFP y que por tanto sus cuentas individuales se van a ver mermadas si es que se les cancela el 50% de esto. Y va a haber después un efecto posterior demoledor cuando terminemos esto y quién se va a hacer responsable. Y por tanto acá tiene que haber un complemento, la otra parte de esto de los planes fiscales. O sea, cómo se respalda a la pequeña, mediana y sobre todo la mini empresa con recursos financieros dados para que éstas puedan mantenerse en el tiempo y mantengan, por lo tanto, una condición de liquidez y operatividad factibles como empresa. Y no entonces, con los derechos de los trabajadores, tratar de pagar la crisis. Por tanto, rechazo lo acordado en el Senado. Señor Durán. Señor Sauerbaum. Presidenta, la verdad que a nosotros nos hubiese gustado votar en contra de esta iniciativa porque estábamos de acuerdo con lo que el Ejecutivo había propuesto, porque la verdad que cada vez que tenemos un problema le pegamos un manotazo a la previsión. Entonces, después reclamamos de que los trabajadores tienen una baja pensión, que de toda la vida laboral finalmente en promedio terminamos cotizando 11 años, las mujeres 11 años, los hombres 13 años, etcétera. Tenemos una serie de argumentos, pero finalmente lo primero que hacemos es recortar la previsión. Entonces, finalmente molesta tener que votar a favor de esto, pero votamos a favor porque lo piden las pequeñas empresas y de esta manera podemos proteger a miles de trabajadores que pudieran quedar sin ingreso finalmente. Así que votamos a favor, pero con la advertencia de estar permanentemente haciendo recorte a los temas previsionales, que de los cuales después nosotros mismos como Parlamento y como Estado vamos a tener que hacernos cargo en algún momento. Señora Sepúlveda. Señor Silver. Presidente. Rechazo también. 5 votos a favor, 6 votos en contra, ninguna abstención. ¿El diputado Soto? Rechazada. ¿Le falta el diputado? No, sí está votado. Rechazada la modificación del Senado. Ahora corresponde votar la letra B del numeral 2 del artículo primero. Numeral 1, voy a rechazar. letra B. ¿Quieres votar al tiro? El diputado Silver solicita votar al comienzo. Señor Silver, ¿cómo vota? Señora Cariola. Señor Eguiguren. A favor. Señor Soto. Señor Melero. Señor Sangüesa. Señor Saavedra. Señor Durán. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Presidenta, Diputada. a mí me complica mucho que el Senado haya eliminado este inciso, porque yo lo encuentro absolutamente claro y tiene que ver con los efectos del acto de la declaración de autoridad. Entonces, fue lo único que logramos rescatar para que efectivamente aquellas empresas que no tuvieran estas consecuencias pudieran seguir pagando su remuneración y todos los derechos a los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, a mí me cuesta entender esta explicación, ¿no es cierto?, de los senadores. Gracias, Presidenta. ¿Cómo vota, señora Sepúlveda? Presidenta. Yo voto en contra. 5 votos a favor, 6 votos en contra, 0 abstención. Rechazada la modificación del Senado. Y ahora votamos todo el resto del proyecto. Todo.
No, votemos, se vota todo el resto en particular del proyecto en un paquete. ¿Le parece, secretario? Sí. Ya. Señora Cariola. Ya. Señor Iguiguren. Señor Soto. Señor Soto. Señor Melero. Señor Sangüesa. Señor Saavedra. Señor Durán. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señor Silver. No está. Señora Cariola. Diputada Cariola. Abstención. Presidenta. Bueno, yo voy a votar a favor porque si bien yo también comparto las apreciaciones que hizo la diputada Cariola respecto al proyecto de ley, que ya está aprobado, que también compartía que no era el mecanismo para hacerse cargo de esta situación, sin embargo este era un compromiso que se había adquirido para poder hacerse cargo de las cotizaciones previsionales y en ese ámbito al menos yo estuve de acuerdo para que se incluyera, pero sí más bien con el mensaje y las eliminaciones que hicimos, así que el resto del proyecto a mí me parece bien, voto a favor. Hay que designar diputado informante, Presidenta. El último diputado informante fue el señor Saavedra. Le correspondería al señor Sauerbaum. Perfecto. Entonces, el diputado Sauerbaum queda como informante. Entonces, se da por despachado el proyecto a la sala. Presidente, respecto a la Hacienda, no hay problema, lo mando a Hacienda. Esto tiene, ¿esto tiene? Ya. Incidencia presupuestaria. Perfecto, va a estar de la Hacienda nomás. Incidencia, ¿no? Que se manda a Hacienda, ¿o no? Tiene incidencia presupuestaria este proyecto. Se están trabajando los subsidios. Pero ¿y el costo del Estado de pagar el 50%? Va para abajo. ¿Por qué? No, pero los contratos que... Los funcionarios del Estado no están acogidos al seguro de cesantía. ¿Y cuál sería la razón? No, como el otro proyecto pasó por Hacienda. No, es que el otro proyecto tenía un financiamiento de $2.000 millones del Estado para complementar el Fondo Solidario de Seguro de Cesantía. Esa fue la razón. Había un financiamiento estatal. Aquí no hay financiamiento estatal. Perfecto, entonces pasa a sala. Ok. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.